Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy, en Hablando de Inmigración, iniciamos con los testimonios de Berta Gómez y Luis Ávila, inmigrantes que obtuvieron la residencia con la cancelación de la deportación. El abogado Rodney Newman habla del castigo de los 10 años y el reingreso ilegal, y una excepción a esas leyes como es la cancelación de la deportación. Y el abogado Raymond Fasano se refiere a la vital importancia de la cooperación entre los clientes y sus abogados. Así comenzamos. Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y espero que estén cuidándose, que se hayan vacunado. Esta pandemia continúa. Les dije la semana pasada y les reitero que en nuestra casa todos tuvimos el Omicron. La tuve yo, también mi esposa Leti y también nuestro hijo que tiene 12 años. Pero como estábamos vacunados, no nos afectó mucho. Bueno, me corrijo un poquito, a mi esposa sí le afectó más porque desgraciadamente ella tuvo el booster, el refuerzo, y se expuso desgraciadamente el mismo día prácticamente. Entonces mi esposa estuvo más enferma, pero gracias a Dios todos estamos completamente bien ahora y espero que todos ustedes estén bien. Si les ha dado el Omicron, que estén vacunados y que esto pasa sin mayores síntomas, y cuídense mucho. Pero hablemos de inmigración. Quería asegurarles que las 4 oficinas de Newman Madej Fasano siguen abiertas. No hemos cerrado desde el 2020. Continuamos, por supuesto, luchando por todos los inmigrantes y continuaremos haciéndolo. No olviden que tenemos oficinas en Patchogue, Long Island, también en Jackson Heights, Queens. La oficina de Manhattan está en 299 Broadway, prácticamente al frente del edificio de inmigración. Y en New Jersey, nuestra oficina está en la 4808 de Bergen Line Avenue, en el piso 3, en Union City, New Jersey. Y les invito a que hagan ya su cita con nosotros, que tengan ya su consulta con Newman Madej Fasano. Usted puede llamar al número que está en la pantalla, el 877-796-8626, o si prefiere, tal vez es más fácil y también puede hacerlo las 24 horas del día. La opción es mediante un mensaje de texto. Usted se va en su teléfono móvil a mensajes de texto. No se vaya a redes sociales, no es TikTok, no es Instagram. Es simplemente mensajes SMS en su teléfono móvil. ¿Y cómo funciona esto? Usted envía la palabra migrante al número 21,000 por texto. O sea, su mensaje es la palabra migrante y la envía al número 21,000. Solo haga eso y va a tener una consulta con Newman Madej Fasano. Y no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com, ese es el email. También estamos en las redes sociales, por supuesto, en Facebook. La página muy frecuentada es Abogado Newman. Puede también hacer sus preguntas, sus inquietudes en Abogado Newman en Facebook. También estamos en Instagram, es @Abogado Newman. En YouTube el canal, visítenos, suscríbase por favor, compártalo con sus amigos, con sus familiares. En YouTube es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, que soy yo. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado, Hablando de Inmigración. Y también casi todos los lunes a las 6:30 p.m., hablando también de inmigración en YouTube y Facebook Live. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Berta Gómez y Luis Ávila, 2 clientes ecuatorianos que ganaron el caso de la cancelación de la deportación con Newman Madej Fasano. Veamos su historia, muy interesante. Luis y Berta, muchas gracias por venir el día de hoy. Hablemos un poquito del caso que ustedes hicieron en la corte, el caso de la cancelación de la deportación. ¿Qué les pareció el caso? Bueno, para nuestro ser pareció demorado, pero lo Sí. logramos, sí. Sí. Con la paciencia lo logramos. ¿Se frustraban a veces? ¿O sí? Sí. ¿Se quejaron aquí en la oficina? Sí, llamábamos a la oficina a decir qué pasó. Yeah. Sí.
Pero también es verdad que no es culpa de los abogados, es el sistema. Hay mucha gente en la Corte de Inmigración y no hay tantos jueces. Ahora, son los casos que se basan en sus hijos. Ustedes tienen 3 hijos americanos, ¿no? Sí, ¿Cierto? nacidos aquí, sí. Son Daniela y Emily y Brian. Emily y Brian. Ujú, Y Brian es el mayor. sí. Ok. Y para ganar el caso, como ustedes vieron, hay que convencerle al juez o jueza que si ustedes se van a vivir en el Ecuador, que los hijos sufrirían mucho allá. Entonces les tocó una buena jueza, parece, y ganamos el caso. Sí. Luis, ¿de qué parte del Ecuador son ustedes? Nosotros somos del Ecuador, de Cuenca, pertenecemos a la parroquia de Sinincay. ¿En qué año vino usted, Luis, a este país? Yo vine en el 2001, yo llegué aquí el 5 de enero del 2001. Entonces, de ahí hemos venido tratando de arreglar los papeles. O sea, uno cuando llega aquí no viene con esa mentalidad, pero ya al pasar del tiempo, entonces ya se ve la necesidad, porque no es fácil andar y conseguir trabajo. No, por supuesto. Ahora, ¿ya han viajado al Ecuador o no todavía? No todavía, ya muy pronto estamos pensando ya en ir a visitar a nuestros parientes. Por supuesto. ¿Primera vez en cuántos años, Berta? Yo voy a regresar a los 20 años. Claro, porque vino en el 99, ¿no? Sí, yo vine al 99. ¿También vino por la frontera? Sí, por la Ya. frontera, sí. ¿Cómo fue? Hablemos un poquito de la experiencia en la frontera. Me imagino que fue muy difícil. Oh, sí, fue muy difícil caminar en el desierto, venir en los carros ahí aplastados con mucha gente, Ya. pasar hambre. Ya. Sí, era muy difícil ese tiempo. Yo vine de 17 años de ese tiempo. Era muy difícil el camino para llegar aquí. Imagínese 20 años que Sí. no ha visto a sus padres. No, yo lo vine aquí a ver a mi papá a los Ya. 8 años. ¿Su más papá o está menos. aquí? Sí, está Ok. aquí. Ujú. ¿Y su madre? También está aquí. Ok. Tengo la dicha de tenerles ¿Pero tiene aquí. familia en Ecuador todavía? Mi hermano. Sus hermanos. Sí, mi Ok. hermano está Ok. ahí. ¿Y usted, Luis? Bueno, yo vine y bueno, sí fue difícil, porque en el desierto todo uno tiene que cruzar, como dice, con hambre y sed, y ahí no hay agua y no se tiene que comer, y si le dan de comer a uno es la tortilla, que uno al principio lo desprecia, pero luego lo valora porque es lo único que hay. Entonces, de ahí uno se viene a decir que la comida, o sea, lo que uno se desprecia al principio le hace falta al último, porque para llegar aquí no es fácil. Hay que venir pasando muchas pruebas, mucha hambre y sed. Y también en la ropa, en el camino uno se viene así. Al venir uno dice trae maletas, todo, pero eso se queda todo en el camino, porque uno después no hay cómo traerlo, porque al venir en veces en los trailers toda una incomodidad, calor, se viene dejando ahí en el camino. No, y de hecho todo el camino de ustedes ha sido una lucha constante, porque Sí. vinieron hace 20 años, hace un poco menos, pero hace muchos años, por la frontera. Esa es una lucha, es muy peligroso. Y aquí, una vez que estuvieron aquí, pasaron muchos años sin nada, y después de este caso que hicimos con la firma, también es muy difícil. Jamás he dicho que los casos de la cancelación de la deportación son fáciles, no son fáciles. Pero les felicito Gracias, abogado. del corazón mismo, del chungo mismo, les felicito, y Gracias, abogado. como siempre decimos, ¿tienen la green card? Sí, gracias a Dios, ya Muchas lo veces. tenemos. Luis también. Estamos aquí ya con la Green Card, gracias a Dios y gracias a usted que hizo lo posible, lo que estaba en sus manos para obtener lo que tenemos ahora. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma Madera. Gracias también por Felicito, ayudarnos abogada. también. Sí, gracias. Ya. Pero de verdad les felicito. Ya viajen pues al Ecuador lo antes posible. Yo sé que están esperando las vacaciones, ¿no? Sí, Las niñas. sí, Ok. las vacaciones. Pero espero que disfruten después de tantos años del Ecuador. Gracias, abogado. Emily, ¿quieres decir algo? ¿Qué nos quieres decir? Que estoy muy feliz que voy a ver a mis otros abuelitos y yo como yo quiero ver mi mami hermano ¿Tu porque tío? sí, Ya, yo tu tío. nunca les vi.
Right. en persona. Nunca has estado en Ecuador, ¿no? Ok. No, gracias, Emily. Daniela, ¿algo? Estoy feliz porque por la primera vez voy a ver mis tíos, mis abuelitos. Ok, good. Gracias. Muchas gracias. Gracias, abogado, también. Muchas gracias. De donde Yuma, Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado, de donde Yuma, Madeo y Fasano. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. En Newman, Madeo y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata. Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Newman, Madeo y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular, envíe la palabra migrante al número 21000 y su consulta con Newman, Madeo y Fasano quedará registrada. La monumental decisión de la Corte Suprema sobre el caso Nish Chávez permite reabrir casos de deportación. Si la notificación de comparecencia no tuvo la hora y la fecha de la Corte, puede reabrir su caso. Los abogados Newman, Madeo y Fasano están ayudando a miles de inmigrantes a reabrir sus casos. Haga ahora mismo una cita al 1877-796-8626 o envíe un texto con la palabra migrante al número 21000. Newman, Madeo y Fasano, 1877-796-8626. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos y amigas, en el campo de las noticias de inmigración, actualmente no hay gran cosa. Seguimos a la espera, por supuesto, del Plan C, que significaría, si se da, toco madera, un permiso de trabajo para más de 7 millones de personas en este país. Las personas que puedan probar que tienen más de 10 años viviendo en Estados Unidos. Una noticia que es importante en la ciudad de New York es que recientemente aprobaron una ley que dice que las personas indocumentadas, o sea que no tienen un estatus migratorio, podrán votar en las elecciones locales de la ciudad de New York. Interesante noticia. Ahora quería hablarles de algo que me ha ocurrido muchísimo a mí, yo diría cientos, tal vez miles de veces en mis consultas a través de los años con los clientes. Y esto es cuando una persona tiene un familiar que es ciudadano americano, por ejemplo, un cónyuge, o sea, un esposo o esposa, o un hijo o hija mayor de 21 años que es ciudadano americano o americana. Y hacemos una petición para la persona. Hay ocasiones que han venido a mi oficina y les han negado esa petición, UCIs, y no entienden por qué. Quiero hablarles específicamente de dos leyes que hicieron en 1997 en este país. Ahora, en 1997, hace casi 25 años, el presidente era Bill Clinton. Él fue un presidente pro-inmigrante, pero no olviden que los presidentes no hacen leyes en este país. Y Bill Clinton tampoco podía hacer leyes. En cambio, el Congreso sí hace leyes, y el Congreso en 1997 hizo dos leyes muy malas de inmigración. La primera ley muy mala que quiero explicarles el día de hoy es la famosa ley del castigo de los 10 años. Esa ley dice lo siguiente: si una persona está más de un año en Estados Unidos ilegalmente, o sea, sin documentos, y sale de aquí, de este país, de esa persona, ya sea deportado o salida voluntaria o por su propia cuenta. O sea, si la persona se compra un boleto de avión y se va a su país de origen, por ejemplo, si su madre está muy grave de salud, en el momento que aterriza en su país de origen,
en el momento que aterriza en un país que no es de Estados Unidos, tiene automáticamente un castigo de 10 años. Eso significa que no puede regresar a esta persona durante 10 años legalmente a Estados Unidos. Esa es una ley muy mala, por supuesto, porque 10 años es a long time, es mucho tiempo. Pero la siguiente ley que quiero explicarles es peor todavía. En mi opinión, esta ley es tal vez la peor que existe en inmigración desde 1997. Y ese es el famoso reingreso ilegal. Esa ley dice, en cambio, si la persona no cumple su castigo, que para mí más que un castigo es una sentencia de los 10 años en su país de origen, y regresa antes por la frontera, eso es un reingreso ilegal, en inglés se llama illegal reentry, y no hay perdón. No hay perdón para esa persona que se fue a su país de origen, no esperó 10 años y regresó antes de los 10 años por la frontera. Aunque esté casado o casada con una persona que tiene ciudadanía, ahora no hay perdón. Es decir, la persona no califica para ningún perdón, tampoco califica para el perdón provisional. Entonces, esta ley es muy mala, por supuesto, porque ha destruido a miles de familias. No olviden que la gran mayoría, tal vez, de personas que salen de este país, ya sea deportados o salida voluntaria, tienen que regresar. ¿Por qué? Porque tienen hijos pequeños acá, son padres o madres de familia. Entonces es una ley sumamente cruel, esta del castigo de los 10 años y sobre todo el reingreso ilegal. Ahora, tenemos ciertas excepciones al reingreso ilegal. Una de ellas, que es muy importante, que son los casos que más hemos hecho en Yuma, Madeo y Fasano, es la cancelación de la deportación. Los casos de los 10 años también conocidos. No olviden que no se llaman casos de los 10 años, se llaman cancelación de la deportación. Esa es una ley, es una defensa en la Corte de Inmigración. Y la única condición para los jueces en la Corte es que la persona haya regresado hace mínimo 10 años. Les doy un ejemplo. Digamos que una persona de México se fue a México en el 2008 y regresó por la frontera en el 2009. Esa persona no califica para ningún perdón. Si está casado con una ciudadana americana, no le puede pedir a su esposa, no podemos sacar la green card. Pero esa persona, si tiene hijos nacidos aquí, menores de 21 años, y tiene la esposa, califica en cambio para la cancelación de la deportación. Es una de las excepciones más importantes al reingreso ilegal, la cancelación de la deportación, que son los casos que más hemos hecho en Yuma, Madeo y Fasano. Entonces, si usted piensa que esto aplica a usted, llámenos lo antes posible o haga la cita mediante el mensaje de texto enviando la palabra migrante al número 21,000. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Newman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Newman, Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Newman, Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Escuche cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria sintonizando cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. 3 ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos, amigas, a continuación les presento a mi socio Ray Fasano, quien nos habla de la importancia de la cooperación entre el cliente y el abogado
para que su caso sea más expedito y también que tengamos más éxito. Sin más, mi socio, Ray Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la Oficina Legal de Human, Madeo y Fasano. Y hoy quiero hablarles de la sociedad o del equipo que se forma entre el cliente y el abogado. Ambos tenemos una meta común y eso es ayudarle a usted en sus casos de inmigración. Y tenemos también un acuerdo. Usted nos traerá toda la información necesaria en su caso y nosotros, en cambio, haremos todos los trabajos posibles, todos los esfuerzos posibles para ganar su caso y obtener la green card, o sea, residencia para usted. Y les doy un ejemplo. En todas las consultas que yo hago, yo siempre les explico a los clientes la importancia de la cooperación. Y digamos que usted tiene, por ejemplo, con nosotros un caso de cancelación de la deportación. Esos casos también conocidos como los casos de los 10 años. Y por supuesto, yo siempre explico a los clientes cuáles son los requisitos para ganar su caso en la Corte de Inmigración. Y primero que nada, en un caso de cancelación de la deportación, usted tiene que poder probar que ha vivido en Estados Unidos mínimo 10 años. Y su cooperación con nosotros es justamente obtener las evidencias de que usted ha vivido en Estados Unidos mínimo por 10 años. El juez no va a aceptar solamente su palabra. Tenemos que tener evidencias. Y lo que necesitamos es que nos traiga 2 pruebas por cada uno de los últimos 10 años. Y las pruebas son cualquier documento o documentos que tengan su nombre y digan ahí el año. Ahora, nosotros no queremos que usted nos traiga originales, solamente queremos copias. Y es ahí justamente donde comienza la cooperación. Yo siempre digo a los clientes que no queremos originales. Yo ni siquiera quiero ver originales en nuestras oficinas, solamente copias. Entonces necesitamos que usted haga las copias y que también organice sus documentos por año, o sea, cronológicamente. Entonces comenzaríamos con los 2 documentos o más del 2012. 2013, 2014 y así sucesivamente hasta el 2022. Una falta de cooperación del cliente sería si el cliente nos trae originales y además esos documentos originales están mezclados en los diferentes años. Por ejemplo, los documentos del 2012 están mezclados con los documentos del 2016. O sea, el cliente no ha organizado sus documentos. Y les pido que no hagan eso. Hagan que sea más rápido y más fácil o menos difícil para nosotros ganar su caso y obtener su residencia más rápidamente. ¿Cómo haría esto? Cooperando con nosotros, siguiendo las instrucciones que yo les doy, que les damos los abogados a ustedes. Y si le faltan pruebas por algunos años a usted coopera con nosotros cuando nos dice a nosotros cuáles son los años que le faltan. Y le podemos dar ideas de cómo suplantar, cómo reemplazar esos documentos con otras pruebas. Además, usted tiene que probar que ha pagado impuestos. Y si no ha pagado impuestos, que está dispuesto o dispuesta a pagar impuestos en el futuro. ¿Y qué significa eso? Significa que usted nos trae los transcripts de los impuestos de los últimos 10 años. O los tax returns, o sea, los impuestos, las declaraciones de impuestos de los últimos 10 años. Y usted no puede argumentar que está declarando, que está sobreviviendo ganando $3,000 al año en la ciudad de New York si usted tiene una familia que mantener. Eso es imposible. Y es una falta de cooperación si usted insiste en traernos impuestos que están demasiado bajos, porque sabemos que no vamos a poder ganar su caso con esos impuestos. La cooperación es, usted demuestra que ha entendido lo que se necesita para ganar su caso. Y si se necesita que usted cambie sus impuestos, que enmiende sus impuestos y los haga más altos para que refleje lo que usted ganó en cada año, entonces nuestra chance de ganar el caso es mucho más alto. No podemos ganar su caso si usted tiene delitos serios en su récord. Entonces es vitalmente importante que usted nos traiga los certificados de disposición que son emitidos en cada corte criminal donde usted compareció delante del juez. Y finalmente, en estos casos tenemos que demostrar al juez que habría sufrimiento extremo de sus hijos. Entonces, usted tiene que traernos cartas de familiares que están en su país de origen y también fotografías, fotos tomadas con los teléfonos celulares de las condiciones actuales o videos de las condiciones actuales en su país de origen. Y si su hijo o hija tiene problemas de aprendizaje, necesitamos los documentos de la escuela. Y si tiene problemas de salud, necesitamos los documentos médicos.
Y siempre tráiganos una vez más copias. Recuerden, mientras más pronto y mejor coopere usted con nosotros, más pronto va a salir su caso, más pronto va a tener usted el permiso de trabajo y más pronto vamos a tal vez ganar su caso en la Corte de Inmigración y por lo tanto más rápido tendrá usted su Green Card, su residencia permanente. Entonces los clientes y los abogados trabajamos en equipo para conjuntamente ganar su caso y obtener así su residencia permanente en Estados Unidos. Entonces estamos aquí listos en las oficinas de Yuman, Madeo y Fasano para trabajar con ustedes en equipo y obtener sus residencias permanentes en Estados Unidos. Muchas gracias. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman, Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Yuman, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Los cambios seguirán viniendo, no del Congreso tal vez, pero sí de la Casa Blanca. Y también haga ya su consulta con nosotros llamando al número que está en la pantalla, o si no, no olvide el mensaje de texto, es muy simple, la palabra migrante al número 21000. Y también no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com, ese es el email. Y también estamos, no olviden, en redes sociales, en Facebook, la página Abogado Yuman, en Instagram, @Abogado Yuman, en YouTube, el canal muy frecuentado, suscríbase por favor, es Hablando de Inmigración con el abogado Ronnie Yuman, que soy yo. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado, hablando también de inmigración. Y finalmente, casi todos los lunes a las 6:30 p.m., hablando también de inmigración en YouTube y Facebook Live. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un gran abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Ronnie Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.